Muy buenas, yo soy Jero, filmmaker, director de cine, editor de vídeo, colorista, entre otras cosas. Para los que nos dedicamos al mundo audiovisual, muchas veces nos centramos en tener las mejores cámaras, las mejores lentes, los mejores gimbal, los mejores drones, pero nos damos cuenta con el tiempo que también es importante tener el ordenador adecuado. Yo llevo más de 10 años dedicándome al mundo audiovisual y hace poco me compré un nuevo ordenador, que es esta caja gris y blanca. Hoy venía a hablar un poco sobre este ordenador. Durante mis años de filmmaker pues he tenido varios ordenadores. Antes de comprarme este ordenador estuve buscando vídeos en YouTube en español que hablasen del funcionamiento del ordenador, del rendimiento sobre todo, y no encontraba nada. Lo único que encontraba eran los típicos vídeos que hace todo el mundo, ¿no? utilizando esas páginas web o esas aplicaciones que te miden como el rendimiento en datos. Y claro, uno ve los datos y da por hecho que si tiene más velocidad, un 5% o un 15% más alto que la versión anterior, pues se supone que es bueno, ¿no? Pero yo cuando veía esos vídeos no me aclaraban. Al final, a los que nos dedicamos a editar, lo que nos preocupa siempre es el tema de la velocidad a la que exporta, sobre todo cuando hacemos color, le metemos reducción de ruido, le metemos efectos, le metemos textos animados. Yo normalmente uso DaVinci Resolve para editar. Entonces, todos los ordenadores que yo tuve antes, podía trabajar obviamente con ellos, pero hasta que no tuve este, que hace como 2 meses que me lo compré, no me di cuenta realmente de la diferencia de potencia que hay entre este ordenador y los que yo había tenido anteriormente. Antes de este ordenador tenía el iMac de 27 pulgadas del 2015. Era un procesador i7 con 32 GB de RAM, 1 TB de disco duro. Bueno, lo tuve hasta hace poco, hasta que me compré este, y lo cambié básicamente porque ya los ventiladores me hacían mucho ruido y ya no era esperar a que se caliente y ya usarlo un rato, sino que ya directamente era encenderlo y los ventiladores hacían ruido. Tardaba también mucho ya en exportar, que a veces se me apagaba cuando se me calentaba, y bueno, tuve también el iMac de 27 pulgadas, pero el del 2014, con las mismas características, 32 GB de RAM, i7, 1 TB de disco duro. En ese fue culpa mía porque lo rompí. Quise cambiar el disco duro por un SSD porque había visto en internet que con un SSD cambiaba bastante la diferencia de velocidad para trabajar en edición, y nada, lo abrí como pude, cambié el SSD, lo puse y nada. Al intentar encenderlo ya no me encendía, y entonces ya fue como el motivo para que me comprase el del 2015. Actualmente también tengo el MacBook Pro del 2016, es este por aquí. Y bueno, es un ordenador que no es muy rápido, pero para hacer cosas básicas de edición, sobre todo cuando estoy fuera de casa, me ha venido bien. Pero el problema que tienen estos ordenadores del 2016, las baterías se acaban hinchando todas solas. Este ordenador casi no lo utilizaba y al final, de un día para otro, se me hinchó y no sé qué le pasó. Y ahora solo funciona enchufándolo directamente a la corriente. Bueno, lo que no me gusta de este ordenador son los puertos, que tiene como 4 puertos USB tipo C, y bueno, al final para enchufar discos duros pues necesitas el típico adaptador. Incluso antes de este ordenador tenía un MacBook Pro del 2012, era un procesador Intel i5, 16 GB de RAM, 500 GB de disco duro. Este portátil me lo robaron, me lo robó un compi de piso, y anteriormente tuve un MacBook Air del 2013, el de 13 pulgadas, el 13,2 creo que eran, o 13,1. También era un procesador Intel i5, tenía 8 GB de RAM, 128 GB de disco duro, SSD en este caso. Era fino, bonito, lo que a la hora de editar era fatal, era súper lento. Al final 8 GB de RAM no te dan para nada, se calentaba mucho y a la hora de editar pues no servía mucho, la verdad. Pero bueno, al final era el típico ordenador que te lo comprabas por estética, porque te llamaba la atención, y también por desconocimiento, ¿no? De que te dejas llevar por la marca, que piensas que todo lo Apple va a ser potente y no tiene por qué. Y antes que este MacBook Air, pues tuve un HP Pavilion, no me acuerdo el modelo, la verdad. Si lo encuentro por internet os pongo la foto por aquí. Era un Windows, en aquel momento era mi primer portátil, mi primer ordenador personal. Me hacía mucha ilusión, la verdad. En aquellas que era el momento de las DSLR que grababan en 1080, me hacía el apaño, iba bastante bien. Tampoco se requería una gran velocidad en aquellos tiempos, porque no había como la carga de trabajo que hay hoy en día, ¿no? Que en aquel momento no había Instagram, no te pedían 100 reels al mes. Así que bueno, después de hacer este repaso por los equipos que he tenido, pues nada, vamos a hablar un poco de este. Bueno, estéticamente la verdad que el ordenador no es que me encante mucho. Tiene la misma forma que el MacBook Mini, pero a mí me gusta más el MacBook Mini porque tiene más sentido que sea mini. Este estéticamente es muy parecido, simplemente es mucho más alto, más grueso, pero bueno, al final los ordenadores por lo que se les valora es por cómo te rindan. Haciendo un repaso rápido, pues bueno, aquí se ve un poco lo que tiene. Tiene 4 entradas atrás Thunderbolt que también sirven como USB tipo C. Tiene 2 entradas de USB tipo A, la entrada de auriculares, el HDMI. Luego delante tiene 2 entradas más tipo C, en este caso no son Thunderbolt. Tiene la entrada para tarjetas directamente de SD. Aquí tiene el ventilador.
Yo para editar de momento uso este tipo de discos duros. Este es un Samsung de 2 teras. Además lo tengo que usar por entrada de USB tipo A porque todavía no tengo el cable conversor para tipo C. Y bueno, a pesar de que no tiene la velocidad como estos, ¿no? Que estos son ya tipo SSD, y lo que consigue este ordenador, que es lo que más me sorprende, es que no se note tanto la diferencia entre editar con un HDD y editar con un SSD. Obviamente es más rápido el SSD, pero realmente me sorprende el cómo trabaja con el HDD. Así que nada, os voy a enseñar unas pruebas de cómo corre por la línea de tiempo y sobre todo lo que más me interesa y lo que siempre he echado de menos ver en YouTube, a qué velocidad exportan, porque realmente es lo que más me ha sorprendido de este ordenador. Y bueno, dicho esto, pues vamos a ver un poco el rendimiento. Bueno, os voy a enseñar un momento la configuración que tiene. Mac Studio el 2022, el chip M1 Mac, 32 GB de memoria RAM. En este momento utilizo una pantalla Asus, la VP28U, que no es muy buena la verdad que digamos. He consultado con algunos amigos coloristas y me han dicho que una buena pantalla decente de color cuesta como alrededor de 2.000 euros. Y claro, no me voy a gastar 2.000 euros en una pantalla ni de broma. De disco duro dicen que vienen 512 GB, pero realmente útiles son 494. A mí se me hacen cortos porque cuando empiezas a instalar aplicaciones realmente que necesitas y utilizas en el día a día, pues se te va bastante la memoria del disco duro. Aquí tengo esta secuencia preparada que es para una clienta, que es de una entrevista que hace con una alumna suya. Como veis es bastante larga, creo que el montaje final son unos 25 minutos creo. Si os fijáis en la configuración, el formato de la línea de tiempo está en UHD, en 4K, pero sobre todo el formato de la monitorización de imágenes también está en 4K. Eso es lo que a mí me sorprende de este ordenador. Normalmente los ordenadores anteriores siempre tenía que poner la monitorización a 1080 para que me fuese un poco fluido. Esto está grabado con una Sony A7S3. Todos los que habéis trabajado con Sony sabéis lo que cuesta editar con vídeos de esas cámaras. Los archivos son poco pesados, pero en los editores de vídeo se traban un montón y les cuesta un montón. Mira, como podéis ver, he hecho una corrección básica, o sea, white balance, contraste. Le he metido un LUT y le he puesto reducción de ruido a todos los clips. O sea, si como podéis ver, para que nadie se piense que vengo a engañar a nadie. Entonces, volviendo a la línea de edición, pues vamos a reproducir y veis que va fluido tal cual. O sea, esto está grabado a 25 fotogramas por segundo y como veis aquí donde muevo el ratón es donde te marca la velocidad a la que se está reproduciendo. Entonces, con toda la reducción de ruido, el LUT, el color, el texto de los subtítulos y tal, y es que corre a velocidad normal. O sea, y en 4K, sin tener que bajar la resolución, sin tener que hacer proxy, sin tener que hacer nada. Esto es realmente lo que más me ha sorprendido del Mac Studio. Como veis, vaya al punto que vaya de la línea de tiempo, es que no tiene retraso, no tiene lag, no tiene cortes, no se traba, o sea, con todos los efectos y todo lo que le he puesto, aunque sea una corrección básica, es que va literalmente a tiempo real. Sin más que sin calentarse, sin hacer ruido, los ventiladores todavía no los he escuchado en los 2 meses que tengo este ordenador. Realmente la magia para mí está aquí. Aquí, como podéis ver en las exportaciones, que tengo unas cuantas, muchos de estos son reels de Instagram, exportaciones de 6 segundos, 10 segundos, 22 segundos, como podéis ver. Y entonces para mí lo interesante de este ordenador está aquí, que es lo que realmente marca la diferencia con el resto de ordenadores. Voy a hacer una exportación de esta entrevista, que más o menos dura unos 25 minutos, para que realmente veáis el poder que tiene el ordenador. Porque a mí realmente lo que más me ha sorprendido es eso, es la velocidad a la que trabaja el ordenador en comparación a los otros iMac o los otros Mac que he tenido siempre. Bueno, entonces vamos a añadir la cola de exportación y le vamos a renderizar a ver qué tarda. En principio aquí nos marca 50, 45, 42, 41, pero al final cuando coge ritmo va bajando bastante rápido. O sea, es que, no sé, a mí es algo que me sorprendió mucho la velocidad que exporta este ordenador. Tengo un colega que se acaba de comprar el Mac Studio, el M4 Max. Mi configuración del M1 sí que es la básica, la que te viene la más barata que te viene de serie. Él sí que le añadió 4 cosas a la suya. Creo que le ha cambiado la CPU, le ha añadido más memoria RAM, creo que le ha puesto 64. De todas formas, a mí lo que me interesa del nuevo Mac Studio M4 es realmente ver si hay tanta diferencia entre el Mac Studio M1 y el Mac Studio M4. A mí sobre todo en velocidad de exportación. Lo que voy a hacer, le voy a mandar a mi colega la misma línea de tiempo, le voy a hacer un DRP para que
tenga la misma línea de tiempo con los cortes y le voy a mandar los vídeos originales para que él haga la misma exportación pero desde su ordenador. A ver realmente cuánta diferencia hay en cuanto a un ordenador u otro. A mí es lo que más me interesa, porque yo a veces siento que el Apple lo que hace, o uno de los errores que comete, es que hace productos tan buenos cuando los hace, que las siguientes generaciones que va sacando más adelante no son realmente tan diferenciales como para que tengas que abandonar la versión anterior. Siento que no se nota tanto la diferencia como para decir, pues es un 10% más rápido, entonces vale la pena el gastarse pues 2.000, 3.000, 4.000 euros más en comprarte el siguiente ordenador o el siguiente dispositivo de Apple. Entonces tengo curiosidad de ver si el Mac Studio M4 Max de mi colega es muchísimo más rápido que el mío. O sea, hay que tener en cuenta que ya van 4 versiones. O sea, yo tengo la versión 1 y la nueva es la versión 4. Entonces se tendría que notar como 4 veces más la velocidad de trabajar con un ordenador u otro, para que se pudiera justificar, pues si no, no tiene sentido sacar el Mac Studio 2 y el Mac Studio M3 y el Mac Studio M4. Esa es mi opinión, porque lo que he dicho antes, a mí el hecho de que me enseñen en datos, en gráficas y tal, que sí, es un 10% más que la versión anterior, que sí es un 20% más que los Intel, yo en eso no me guío. Realmente me hago un lío y a mí a la hora de comprar un ordenador me gusta que me quede claro. Yo siempre creo que es interesante siempre el probar las cosas, el ver realmente a la hora de usarlas realmente cómo rinden, porque en YouTube siempre la gente como que te lo adorna mucho, ¿no? De que no, sí, esto es una pasada, no, esto es súper real. Hay mucha gente que es muy fan de la marca. A mí me gusta mucho Apple como marca, como empresa, como entidad, pero cuando algo no es, no es. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final, 13 minutos y 52 segundos. Un vídeo que en total dura 30 minutos, para mí yo diría que bastante bien. Recordemos que tiene reducción de ruido, que tiene color, que tiene subtítulos, que tiene archivos de Sony que normalmente son bastante malos de trabajar y bueno, yo diría que bastante bien, la verdad. Estoy bastante contento, nunca había probado un Mac Studio y para ser un Mac Studio M1 Max del 2022, pues yo diría que súper bien. Entonces nada, esta era mi intención, mostraros un poco en tiempo real cómo rinde el ordenador realmente. En el próximo vídeo voy a hacer una prueba de rendimiento entre el Mac Studio M1 Max y el Mac Studio M4 Max, a ver si realmente hay tanta diferencia como se supone que tendría que haberla. Y bueno, espero que a alguien le pueda servir este vídeo y la conclusión a la que llego es que realmente el Mac Studio M1 Max vale la pena en 2025. Nos vemos en la próxima.